Hola a todos, gracias por asistir al próximo webinar. El webinar de hoy trata sobre el uso de la secuenciación masiva en el cribado neonatal ampliado, y para ello tenemos al doctor Antonio González Meneses, que es médico pediatra del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Aparte de ser miembro del Advisory Board, del Scientific Advisory Board de Genomics, también es responsable del cribado neonatal de Andalucía Occidental. Y dada su experiencia, creemos que nos va a explicar muy bien lo que sería el cribado neonatal convencional y sobre todo las posibilidades futuras con el cribado neonatal con la utilización de la secuenciación masiva. Cuando quieras, Antonio. Muchísimas gracias, Jordi. Muchísimas gracias a todos los asistentes por estar ahí y gracias a todos por compartir esta tarde-noche todos juntos para hablar de cribado neonatal genético. Pero para hablar de cribado neonatal genético, lo primero que nosotros tenemos que hacer fundamentalmente es hablar de cribado. Y el cribado es una opción de prevención de enfermedades. Nosotros para prevenir enfermedades tenemos prevención primaria, la que aparece antes o la que realizamos antes de que aparezca la enfermedad. Prevención secundaria, que sería una detección precoz, y aquí es donde entra el cribado neonatal, sea por métodos bioquímicos, que son los que actualmente estamos fundamentalmente utilizando, como veremos, o bien sea por métodos genéticos, o bien una prevención terciaria que está fundamentalmente enfocada en el tratamiento de las secuelas de la enfermedad. Por tanto, el cribado neonatal encaja plenamente dentro de lo que sería la prevención secundaria de enfermedades. Y además es la prevención secundaria de enfermedades raras. Las enfermedades raras, como ustedes bien saben, son aquellas que tienen una baja prevalencia, menos de un paciente por 2.500 nacimientos, incluso a veces puede ser 1 en 1 millón, 1 en medio millón, 1 en 250.000, pero consideramos enfermedad rara o de baja prevalencia toda aquella que es menos de 1 en 2.500, pero que no solamente son infrecuentes, por decirlo de alguna manera, sino que además de esa baja prevalencia tenemos unas dificultades y una gravedad en su afectación a los pacientes, un conocimiento disperso de cada una de estas enfermedades, con un escaso número de afectados por cada enfermedad y con una dificultad en muchas ocasiones para conocer adecuadamente la fisiopatología. Aún así, el cribado neonatal fundamentalmente se ha enfocado desde sus inicios en los años de en torno a 1960 en el diagnóstico precoz de enfermedades raras de causa metabólica. ¿Y qué entendemos por cribado neonatal? Bien, pues por cribado neonatal entendemos la determinación a todos los recién nacidos de una zona concreta, sea una región, sea un país, sea un continente, pero es una zona concreta, a todos aquellos la presencia de una enfermedad o su ausencia, pero fundamentalmente su presencia, con objeto de que su detección precoz pueda evitar lo que suele ocurrir habitualmente, que suele ser un mal pronóstico, pero que en muchas ocasiones voy a ser capaz de cambiar ese pronóstico aplicando un tratamiento precoz y que sin ese programa de cribado el diagnóstico sería muy difícil o el diagnóstico inicial sería muy difícil. Y que además esa prueba que yo aplico a todos los recién nacidos de una zona concreta para detectar precozmente esta enfermedad, pues tenga una aplicación fácil y estructurada que pueda hacerla a toda esa población que estoy cribando, o sea, ya digo, la población de un país, de una región o de una zona determinada. Con lo cual, siguiendo estas premisas, nosotros nos basamos en una serie de criterios que definió la OMS, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, en el año 68,
inicialmente y que han estado vigentes muchísimo tiempo son los criterios de Wilson y Younger, que vamos a analizar brevemente a continuación, hasta que en el año 2008, 40 años después, la propia OMS decidió darles una vuelta. Y precisamente Antonio, esta vuelta que decidió darles Antonio, fue... Sí, perdóname, dime. creo que no estamos viendo las imágenes, ¿puede ser? Ah, no lo sé, espero que sí. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Estáis viéndola ahora? Ahora sí. ¿Las Vale, veis bien? Bueno, pues discúlpenme por no ver estas imágenes. perfecto. Bueno, estábamos viendo los criterios de Wilson y Younger a la hora de analizar bien. Perfecto, ya parece que lo estamos viendo. Los criterios de Wilson y Younger a la hora de, valorar los criterios de cribado. Estos criterios de cribado de Wilson y Younger, pues básicamente nos pedían, vamos a ver, confirmemos que lo estamos viendo bien, un segundo, que parece que se me ha desconfigurado un poquito. Ahora, estos criterios de Wilson y Younger, lo que nos pedían era que la condición buscada deba ser un problema importante de salud. Bien, parece razonable que esto sea así, que además de ser un problema importante de salud, pues haya un tratamiento aceptado. Este es uno de los puntos que la OMS hace desaparecer en su revisión. No es imprescindible que haya un tratamiento y el motivo de ello es porque nosotros vamos a poder detectar una serie de variaciones en los diagnósticos, una serie de diagnósticos que pueden ser genéticos, como veremos, y que, o bien bioquímicos, pero que aunque no tengamos tratamiento, sí vamos a poder hacer cosas. Por ejemplo, evitar que otros niños puedan nacer en la misma familia con la misma enfermedad. Bueno, lógicamente, para hacer un cribado debo tener métodos de diagnóstico que estén disponibles y que la enfermedad pueda tener una etapa latente, que sea razonable el coste frente al coste total de la población y que además, o el coste sanitario total en la población, y que además, pues, la gente considere que la prueba es razonable, que la prueba es adecuada, que la prueba es sensata. Desde este punto de vista, a mí me gustaría indicar que al menos en el entorno en el cual nosotros aplicamos la prueba de talón a todos los recién nacidos, pues tenemos más de un 99% de individuos susceptibles de ser cribados que realizan el cribado. Es decir, es cierto que muchas familias no saben bien por qué tienen que hacerse, como se le llama habitualmente, la prueba de talón, pero la familia se realiza la prueba de talón sin problemas porque sabe que eso les ayuda a que su hijo no tenga problemas. Y eso creo que es un enorme éxito de estas pruebas que se han iniciado. Cuando nosotros analizamos la OMS, ¿qué cambia? Pues básicamente nos dice, oye, no hace falta que tengas un tratamiento, el resto es prácticamente igual, y debemos respetar la autonomía del paciente y que sea un acceso con equidad, y la evaluación que nosotros queremos hacer del programa debemos hacerla desde el principio. Hemos quitado fundamentalmente la cuestión del tratamiento y que nos dice que el cribado debe responder a una necesidad reconocida. Por tanto, estos son una variación que no es menor desde el punto de vista del cribado, puesto que es algo que nosotros nos va a variar porque vamos a ir mucho a lo que es diagnóstico. Perdón, que se me ha vuelto a desconfigurar un poquito. Muy bien, aquí. Y desde este punto de vista, a mí me gustaría ponerles un ejemplo de lo que serían los trastornos del metabolismo intermediario. Es fundamentalmente, junto con el hipotiroidismo y algunas otras cosas que veremos, aquello que hoy día estamos cribando. Nosotros fundamentalmente cribamos aminoacidopatías, acidemias orgánicas, trastornos del ciclo de la urea, es decir, alteraciones de moléculas simples cuya afectación en la degradación o síntesis de proteínas sin tratamiento
van a dar lugar a un acúmulo de metabolitos tóxicos que van a provocar un deterioro progresivo del sistema nervioso central multisistémico que va a hacer que los pacientes estén muy afectados. En muchos países estamos ya utilizando un diagnóstico bioquímico mediante espectrometría de masas en tándem y con una cuestión muy importante. Para hacer esta circunstancia, este diagnóstico, este cribado bioquímico, vamos a necesitar biomarcadores específicos. Si no hay biomarcadores, no vamos a poder cribar a nuestros pacientes con el cribado bioquímico. Básicamente, lo que hemos cambiado en muchas circunstancias es que antes utilizábamos un test para una enfermedad, analizamos la fenilalanina para la fenilcetonuria, la TSH para el hipotiroidismo, pero hoy día estamos pudiendo tener con una sola prueba, utilizando la espectrometría de masas en tándem, una enorme cantidad de determinaciones que hacen que podamos cribar simultáneamente más de 30 o 40 enfermedades simultáneas. No sirve el tándem masa para todas las patologías, por ejemplo, no sirve para el hipotiroidismo, no sirve para fibrosis quística, pero sí sirve para, por ejemplo, todas las alteraciones del metabolismo intermediario o una gran parte de ellas. De este modo, me gustaría hablar levemente o brevemente el ejemplo de la fenilcetonuria. Fue la primera enfermedad que se cribó y nosotros tenemos una alteración en el paso del aminoácido fenilalanina a tirosina, bien por un déficit de fenilalanina hidroxilasa, bien por un déficit de su cofactor, la tetrahidrobiopterina, y esta alteración nos va a provocar un acúmulo de fenilalanina, un déficit de tirosina que vamos a ver muy bien en este cribado. Tenemos un biomarcador que es el exceso de fenilalanina y la disminución de tirosina. Con este biomarcador, nosotros, si no hacemos nada, tendremos un niño con una encefalopatía epiléptica con retraso intelectual grave. Si hacemos algo, vamos a poder tener un niño normal a base de un seguimiento muy exhaustivo. En España, por ejemplo, nosotros tenemos una disparidad de cosas que cribamos. Hay un panel común con 7 enfermedades para todas las comunidades autónomas, pero existen diferencias y hay autonomías o regiones, como pueda ser Andalucía, que criba hasta 30 patologías distintas, mientras que otras se centran exclusivamente en el cribado neonatal que recomienda el Ministerio de Sanidad. Es como un panel de mínimos, pero hay otras comunidades que hacen muchísimo más. Esto no es exclusivo de España. Hay países como es los Estados Unidos que tienen una disparidad, tienen un panel común, pero tienen una gran disparidad de criterios a la hora de cribar. Y hay enfermedades dentro de este panel común. Aquí les pongo las diferencias entre estados para el cribado de la inmunodeficiencia combinada severa, que ha sido recientemente incluida en España, pero también en los Estados Unidos en el año 2017, y ven ustedes cómo hay diferentes comunidades autónomas, diferentes estados que tienen diferentes circunstancias de aplicación de este cribado para esta enfermedad. Recientemente se han incluido enfermedades lisosomales, es decir, las enfermedades cribadas no solamente se centran en la del metabolismo intermediario, sino que cada vez se van aumentando de una manera más intensa. Y este cambio nos trae retos y nos trae ciertas limitaciones del cribado universal bioquímico. El primero de ellos es tratar de disminuir los falsos positivos intentando que no haya falsos negativos. Siempre que nosotros aplicamos un programa de cribado vamos a tener falsos positivos y falsos negativos. Los falsos negativos son un problema porque pensamos que están cribados los pacientes, pero van a tener la enfermedad y la van a desarrollar. Y los falsos positivos son un problema, pero un poco menor, porque nos van a obligar a hacer cosas para intentar detectar si este paciente con una prueba de cribado positiva es verdaderamente un afecto o es un falso positivo. Esto es común a todas las pruebas de cribado, genera mucha angustia en la familia porque piensan que su hijo va a tener algo cuando finalmente no lo va a tener. ¿Y qué hacemos para evitarlo? Bien, pues nosotros lo que hacemos para evitarlo o para disminuirlo es aplicar técnicas de segundo nivel, aplicar pruebas genéticas o bien aplicar algunas otras cuestiones como puede ser optimizar los algoritmos mediante un estudio colaborativo. Pero la genética cada vez es un factor más importante a tener en cuenta dentro de este tipo de
optimización, digamos, del cribado universal bioquímico. Pero hay un reto muy importante, que es, ¿puedo cribar enfermedades sin biomarcador? ¿O cómo puedo usar la genética para mejorar el cribado? Como hemos comentado antes, hay una enorme variedad del estado del cribado neonatal en todo el mundo. Aquí vemos este artículo del Journal of Pediatric Endocrinology and Metabolism y de Perinatology, donde nosotros en este estudio de Seminars in Perinatology vemos que hay grandes diferencias entre un mismo país. Estados Unidos tiene un panel recomendado federal, pero algunos estados lo hacen diferente. La Unión Europea tiene diferencias entre países. No hay un panel europeo común. La mayoría de las enfermedades se criban mediante tándem masas, pero también hay algunos cribados genéticos, como vamos a ver a continuación, y luego podemos tener nuevas incorporaciones como son enfermedades lisosomales, inmunodeficiencias, sobre todo la inmunodeficiencia combinada severa, hemoglobinopatías que también se están cribando y algunas alteraciones genéticas que no tienen marcador bioquímico. Lo vamos a ver. El cribado neonatal bioquímico tiene pues una serie de limitaciones, necesita, como hemos dicho, un biomarcador y hay enfermedades que quisiéramos cribar que no la tienen. Tenemos dificultades para establecer pronósticos, tenemos dificultades con falsos positivos y falsos negativos y hay veces que vemos perfiles bioquímicos que no se traducen en enfermedad. A este caso quisiera enseñarles los valores que vemos a continuación para la mucopolisacaridosis tipo 1 en algunos estados como Illinois o Missouri, donde tenemos más de 100 falsos positivos para encontrar un solo verdadero positivo, con un valor predictivo positivo de que no llega al 0,7% o al 1% en muchos de los estados. Esto es realmente un problema, utilizando solamente biomarcadores, porque vamos a cribar más de 100 pacientes, vamos a analizar más de 100 pacientes que creen que son positivos para mucopolisacaridosis tipo 1, cuando solamente vamos a tener algunos. Pero las enfermedades raras son algo más de lo que vemos en el cribado bioquímico. Y aquí le quiero poner algunos ejemplos de Oriente Medio, donde se han realizado exoma clínico, secuenciación de exoma clínico en familias con pacientes con enfermedades genéticas, en este caso 500 nuevos pacientes catarís, y quisiera enseñarles algunas características que me han llamado mucho la atención. Estas son las características de los pacientes cribados, eran tanto niños pequeños como incluso algunos adultos, fundamentalmente de Oriente Medio, y quisiera llamarle la atención sobre, en este caso, zonas de alta consanguinidad, como puede ser Oriente Medio, donde la consanguinidad conocida era del 65% de estos pacientes con dificultades neurocognitivas, e incluso con historia positiva en 1/3 de los casos. Es decir, tenemos antecedentes en muchos casos, sobre todo cuando hay consanguinidad aumentada. Aquí vemos cómo en muchas circunstancias nosotros teníamos ciertas manifestaciones que nos llamaban la atención, como afectaciones neurocognitivas, afectaciones neuromusculares, malformaciones congénitas o alteraciones de otro tipo, y como la mayoría de los casos en estas poblaciones de alta consanguinidad, pues eran enfermedades detectadas o bien ligadas a X, las menos, o bien autosómico recesivas. Y, por tanto, en Oriente Medio, en este tipo de familias altamente consanguíneas, las enfermedades recesivas son alteraciones predominantes, e incluso 11 casos de estos 509 presentaban más de una enfermedad genética simultánea. Verdaderamente, si no aplicamos este tipo de técnicas, va a ser muy difícil llegar a un diagnóstico correcto. Aquí vemos también en enfermedades puramente metabólicas, también en zonas de alta prevalencia desde el punto de vista bioquímico, como la consanguinidad era importante, pues también aquí vemos un estudio de fenilcetonuria y deficiencia de tetrahidrobiopterina, también en zonas de alta consanguinidad, donde podíamos tener más de 1/3 de pacientes con alta consanguinidad y que además nos daban perfiles especiales de diagnóstico y de tratamiento,
o bien en la zona del Golfo, pero también del Mediterráneo, con una alta prevalencia de talasemia en una gran parte de los pacientes. Por tanto, se nos abre un mundo como puede ser el cribado neonatal genético, que es el uso de la secuenciación masiva para cribado neonatal, que puede estar centrado en algunas enfermedades o en muchas. Teóricamente, la aplicación del NGS podría detectar cualquier enfermedad genética, pero realmente debemos ser cautos, debemos enfocarlo de una manera correcta y creo que un enfoque muy interesante puede ser combinar el cribado genético con el cribado bioquímico. Vamos a hablar de esta cuestión del cribado genético, que corresponde a cribar fundamentalmente enfermedades genéticas, pero como hemos aplicado a recién nacidos sanos, utilizando técnicas genéticas, directamente genéticas, o bien en combinación con un cribado bioquímico. Y hay iniciativas ya en marcha, como puede ser esta que les presento para mejorar, en este caso ni siquiera es un cribado bioquímico, es el cribado de sorderas, es un estudio chino, donde nosotros vemos, pues, cómo hacen todo en China. Bueno, pues ya que cribamos, vamos a cribar 1,2 millones de recién nacidos para 20 variantes genéticas de sordera de 2012 a 2017. Verdaderamente es abrumador el número de pacientes que se está aplicando. Y este cribado genético combinado con el cribado de sorderas tradicional, pues detectó un 13% más de niños afectos que el cribado tradicional e identificó 2.600 pacientes, un 0,23% del total, pero cuando lo aplicamos a los 1,2 millones de niños cribados, el número absoluto es verdaderamente impresionante, que estaban predispuestos a una toxicidad prevenible, indetectable por el cribado tradicional de sorderas, que es la ototoxicidad por exposición a determinados antibióticos ototóxicos. Y esto se debe a que hay una variación genética mitocondrial fundamentalmente que puede afectar a estos pacientes cuando se exponen a aminoglucósidos. Es decir, aunque el porcentaje era pequeño, pero 2.638 niños es un número suficientemente importante, neonatos, a los cuales nosotros les vamos a decir, ojo, tiene usted una ototoxicidad importante para determinados aminoglucósidos. Por tanto, la incorporación del cribado genético en esta cuestión concreta de sordera facilita determinar la etiología, es más eficaz que el cribado solo, e identifica pacientes adicionales que pueden identificarse de una intervención precoz, como pueden ser estos susceptibles a ototoxicidad. Pero es que ya llevamos desde hace un año aplicándolo para la atrofia muscular espinal. En 2019 llevaban un año, estos son los resultados del estudio piloto en Alemania de atrofia muscular espinal. Es una enfermedad muy severa, es la enfermedad neurodegenerativa más frecuente en la infancia. La delección homocigota del gen SMN1, que pues provoca en la mayoría de los casos, es una enfermedad recesiva, esta patología donde el niño nace con hipotonía y va evolucionando de una manera muy dramática y quedan en una silla de ruedas con afectación muy severa motórica, pero con inteligencia conservada. Y que además tenemos un tratamiento que es el Nursinersen, que fue aprobado en 2016 en Estados Unidos y en 2017 en la Unión Europea, capaz de mejorar una serie de pacientes afectados de esta patología, sobre todo aquellos que tienen determinadas mutaciones, como veremos. Este estudio que yo les hablo se llevó a cabo desde enero a agosto, desde enero del 2018 hasta agosto de 2019 y se cribaron 165.000 neonatos, donde se mostraron la delección homocigota en SMN1 en 22 niños de 21 familias, porque había una pareja de gemelos monocigóticos. Bien, lo importante es que en este número de casos, lo ven abajo, se detectaron las copias también de SMN2, que es un gen adyacente, pero que permite modificar la enfermedad y, por tanto, ser susceptibles de tratamiento aquellos que tenían 2 y 3 copias mediante Nursinersen y, por tanto, identificar no solamente cuáles eran los pacientes afectados, sino aquellos donde nosotros podíamos ejercer tratamiento y modificar la enfermedad.
Igual ocurre con fibrosis quística. También les presento aquí iniciativas de cribado neonatal genético en fibrosis quística, publicado muy recientemente en el International Journal of Neonatal Screening en 2020, y donde nosotros vemos en verde, pueden ustedes ver todos aquellos países en verde, tanto Estados Unidos como Europa como América del Sur, donde aquellos que están en verde utilizan de un modo u otro paneles genéticos para mejorar el cribado de fibrosis quística, en algunos casos directamente mediante genética solamente, y en otros casos combinado con estudios donde la genética entra dentro del principio, sobre todo con tripsina inmunoreactiva. En otros sitios, pues la genética se utiliza más tardíamente. Como ven ustedes, se está extendiendo cada vez más el uso de la genética, y el uso del cribado neonatal en fibrosis quística pues es importante, porque nosotros vemos aquí cómo podemos mejorar determinadas reducciones de falsos positivos y el valor predictivo positivo. Todos los que trabajan en cribado de fibrosis quística saben que la tripsina inmunoreactiva, que es lo que habitualmente utilizamos como cribado, tiene una serie de limitaciones importantes. Mejora la equidad del cribado en diferentes poblaciones, porque además las mutaciones no son exactamente iguales y no son las mismas las mutaciones que vemos delta F508 en familias del norte de Europa o familias de los Estados Unidos que tienen ancestros del norte de Europa, a aquellos que somos más mediterráneos, más de origen hispano o incluso en Hispanoamérica, donde las mutaciones de fibrosis quística pueden ser otras, y por tanto el uso de un panel o de un cribado mediante NGS va a detectarlas todas y no solamente algunas. Y además aumentamos el conocimiento de fenotipos variantes de fibrosis quística y nos permite un diagnóstico más precoz. Hay otras iniciativas de cribado genético, como vemos en Bélgica, con atrofia muscular espinal, donde han empezado hace relativamente poco, en 2019, y criban unos 17.000 recién nacidos al año aproximadamente, detectando la variante más habitual, que es la de elección del exón 7 en SMN1 para atrofia muscular espinal. En Shanghái están aplicando genética como prueba de segundo nivel para el diagnóstico de cribado bioquímico, o en Noruega, que también lo están utilizando como prueba secundaria en el cribado de inmunodeficiencia combinada severa. Como ven, estamos aplicando cada vez más la genética para el cribado neonatal, sobre todo como combinación del cribado tradicional o como directamente para cribar. Y bien, ¿qué genes deberíamos nosotros incluir en este cribado ideal, si tuviéramos la opción ideal de hacer este cribado neonatal genético? Bien, desde luego no es fácil determinar qué genes deberíamos incluir o qué enfermedades. Fundamentalmente habría que seleccionar genes cuya deficiencia provoca una mortalidad y morbilidad grandes, idealmente que puedan tener tratamiento, pero esto no es imprescindible, pero desde luego aquellos que tengan tratamiento deberían estar incluidos, que tengan desde luego una alta carga de enfermedad, con cualquier tipo de herencia, bien sean herencias recesivas, dominantes o ligadas a X, y, ¿por qué no?, optimizando el cribado bioquímico, pero también otras que no tengan que ver con el cribado bioquímico. ¿Y de qué áreas? Bien, pues genes que afecten a afectación neurológica, alteraciones del metabolismo, sordera, hemos visto el ejemplo de los chinos, inmunodeficiencias, sobre todo aquellas donde una actuación precoz va a salvar la vida del niño, como puede ser la inmunodeficiencia combinada severa, alteraciones endocrinológicas, como estamos actuando, por ejemplo, con el hipotiroidismo, pero también, ¿por qué no?, con otras alteraciones endocrinas, como pueden ser la hiperplasia suprarrenal congénita, alteraciones respiratorias como la fibrosis quística o algunas otras como déficit congénito de surfactante o algunas otras, o alteraciones de hemoglobinopatías, que en muchos casos también nos van a permitir poder hacer técnicas que van a salvar la vida de los pacientes. El cribado neonatal genético tiene controversias, retos, como no, los tiene el cribado bioquímico, que llevamos más de 50 años utilizando. El cribado genético también las tiene. En principio, uno de ellos puede ser el coste, el presupuesto. A priori, un cribado genético podría pensarse que tiene mayor coste que el cribado bioquímico, es posible, aunque el coste y el análisis puede optimizarse mucho, sobre todo si lo aplicamos a grandes poblaciones y utilizamos algoritmos optimizados. Luego, ¿qué cribar?
Eso es muy importante, eso es un reto. No hay una homogeneidad en qué enfermedades cribar, cuántas enfermedades, qué enfermedades, muchas, pocas. Metemos aquellas variaciones que puedan ser BOWS, variantes inciertas. Mi opinión personal es que no debemos meter en un cribado nada que no tengamos claro qué estamos cribando. Y otro déficit importante es la falta en muchos sitios, en general, de personal suficientemente bien formado en genética, capaz de informar adecuadamente y de analizar adecuadamente estos resultados. Pero también hay problemas éticos y legales, problemas éticos y legales que no podemos dejar de lado. Uno de ellos es que, salvo que haya una normativa explícita, debemos hacer un consentimiento informado pre y post test, qué queremos cribar, qué vamos a esperar, y una vez que tengamos el resultado que hemos encontrado, y eso deberíamos decírselo a la familia, la posibilidad de detectar portadores, es decir, oiga, su hijo no es afecto, pero hemos encontrado en la familia que el niño es portador de la fibrosis quística. Esto no es importante para el niño, pero puede ocurrir que los padres, y aquí es donde yo pongo el acento, y esto es una cuestión que no está resuelta desde el punto de vista ético e incluso legal en algunas cuestiones, es posible que si yo detecto una variación en el niño, el padre y la madre puedan ser portadores de variantes en el mismo gen, y eso habría que ver qué hacemos con eso y tenerlo claro antes de empezar el cribado, qué vamos a hacer. E incluso, y desde este punto de vista, la posibilidad de detectar predictivamente mediante la genética enfermedades de debut en el adulto, o hallazgos secundarios de cáncer o de susceptibilidad a cáncer o de otro tipo de cuestiones. Y muchos de estos aspectos éticos están ya siendo abordados, como les pongo aquí, por esta Current Opinion in Pediatrics, donde se abordan aspectos éticos del cribado genético y del cribado neonatal genético, y ya se ponen de manifiesto algunas de estas circunstancias, que algunas no están resueltas, y eso hay que tenerlo claro. Muy bien, desde este punto de vista, ¿cómo sería el uso ideal de este cribado genético? O sea, hemos visto cuáles son sus retos y ahora les quiero yo comentar desde mi punto de vista, esta es mi opinión pura y dura, cómo considero que sería ideal. Bien, deberíamos tener un asesoramiento pre y post test, y esto es un problema en poblaciones grandes, y salvo que tengamos una adecuada normativa que nos exima, como nos exime hoy día, del consentimiento informado para el estudio bioquímico en muchos sitios, pues deberíamos tener un consentimiento informado. Tenemos que tener muy claro el estudio combinado de los padres en el caso de portadores, porque puede ocurrir que el niño no tenga una fibrosis quística, pero si detectamos un alelo, puede ocurrir que su hermano, el siguiente que venga, sí acabe teniendo una fibrosis quística, y si nosotros hemos detectado ese alelo, deberíamos haber informado a los padres y deberíamos haber analizado en los padres esa situación, porque podrían haberse beneficiado de un estudio preconcepcional. Esa es mi opinión, como les digo. Deberíamos evitar los estudios predictivos, salvo que haya determinados casos familiares. Debemos ser muy cautos con los estudios predictivos, y no lo tengo totalmente claro. Y hay que tener mucho cuidado con la legislación. Por ejemplo, en España está expresamente prohibido el estudio predictivo en niños cuando la manifestación va a ser más tardía. Con lo cual, no debemos entrar en colusión con cualquier ley que actualmente tengamos vigente, y debemos tener un intercambio muy fluido entre profesionales para evitarnos dificultades a la hora de esta interpretación. Y con esta conclusión voy a terminar. Creo que el cribado neonatal bioquímico es una herramienta enormemente eficaz y fundamental para el diagnóstico de enfermedades raras de modo precoz, pero tiene limitaciones y necesita estudios de segundo nivel, muchos de los cuales son genéticos, y además hay enfermedades raras que podemos cribar que no tienen buenos biomarcadores bioquímicos. Especialmente si hablamos de poblaciones consanguíneas, hay un alto riesgo de enfermedades genéticas, y el diagnóstico precoz de las mismas puede mejorar el pronóstico de muchas de ellas y evitar que otros nuevos pacientes afectados de estas enfermedades aparezcan. Y el cribado neonatal genético puede ser una herramienta muy útil para el diagnóstico precoz de estas enfermedades raras, solo o en combinación con el cribado bioquímico. Muchísimas gracias, estoy a su disposición
Y les dejo aquí pues una vista de mi ciudad, Sevilla, desde la noche, esperando a que, bueno, pues ahora que se está terminando esta pandemia tan terrible, podamos vernos o bien en Sevilla o bien en otros lugares. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Antonio, por tu exposición. Tenemos en estos momentos aproximadamente 100 personas conectadas y algunos han hecho algunas preguntas. Entonces, para el resto que todavía vamos a estar ahora, pues vamos a abrir unos 10-15 minutos, si queréis, de discusión y entonces todas las personas que quieran pueden escribir la pregunta y yo la leeré. Ya hay alguna pregunta aquí. Y una de ellas es, ¿qué tipo de técnica genética sería más recomendable a la hora de implementar digamos, el cribado neonatal genético ampliado? Bien, desde mi punto de vista, la prueba ideal sería una NGS, es decir, un exoma, al cual nosotros le hagamos una pregunta analizando genes concretos. Bueno, si nos vamos a cuál sería la ideal, podríamos incluso plantearnos un genoma, pero desde un punto de vista eh, de efectividad hoy día, creo que es el exoma. Yo no me iría a paneles. Paneles, quiero decir, mutaciones concretas, como por ejemplo se aplica en muchas ocasiones en la fibrosis quística, porque considero que pueden tener limitaciones en determinadas poblaciones, donde incluso en poblaciones del norte de Europa, por ejemplo, bueno, pues si son originarios del norte de Europa, pues efectivamente Delta F505 va a ser lo principal, pero si hay habitantes desde otros puntos del planeta viviendo en ese país, pues nos vamos a perder mucha información. Desde mi punto de vista, NGS y NGS fundamentalmente exoma. Creo que es la más adecuada hoy día. Nos va a permitir también, en algunos casos, ver pérdidas o ganancias de material genético adicional. Y luego creo que es importante en aquellas enfermedades, si están dentro del panel, como por ejemplo atrofia muscular espinal, donde la variación de número de copia es muy importante, tendremos que meter en ese panel de manera específica pues el cribado concreto de, por MLPA o por alguna otra técnica similar, de variaciones de número de copia. Por tanto, es importante NGS, pero matizando que en algunas circunstancias vamos a necesitar estudios adicionales para ver variaciones de número de copia, o si vamos a ver, pues, por ejemplo, X frágil, si lo vamos a cribar, pues vamos a necesitar PCR de expansión para ver este tipo de patologías más concretamente. Muy bien. Otra pregunta hace referencia a ¿podrías poner algún ejemplo de enfermedad, por ejemplo, que no tenga tratamiento y que pudiese estar incluida en el Pues cribado sí. neonatal? Por ejemplo, una enfermedad que hoy día no tiene tratamiento, pero puede estar incluida, son muchas de las enfermedades lisosomales. Por ejemplo, una mucolipidosis es una enfermedad terrible, autosómica recesiva, por poner un ejemplo, hay otras muchas, y que va a provocar una afectación progresiva y muy severa en el paciente. Es recesiva, por lo cual, si lo identificamos, vamos a saber dónde estamos. Vamos a tener un diagnóstico del paciente, probablemente a lo mejor podamos mejorar su calidad de vida y evitar determinadas circunstancias que puedan empeorar esta enfermedad y sobre todo, al ser recesiva, pues vamos a evitar que esta familia pueda tener otros hijos, si así ellos lo desean siempre. Mediante técnicas de reproducción asistida vamos a evitar que vayan a tener un segundo hijo afecto de esta misma enfermedad. Igual puede ocurrir con enfermedades que cursan con retraso mental o discapacidad o con síndromes malformativos congénitos que tienen también este tipo de diagnóstico. E incluso utilizando técnicas de reproducción asistida podríamos incluso detectar en ocasiones hasta alteraciones cromosómicas de algún tipo, aunque no es este el objetivo de la mayoría de los cribados. Pero, por ejemplo, mucolipidosis podría ser una alteración muy concreta donde, lo digo porque entre otras cosas esta mañana he visto un niño con sospecha de mucolipidosis y por eso me ha venido tan rápido a la mente, ¿verdad? Donde el diagnóstico todavía no está establecido, el niño tiene 3 años, un estado muy malo desde el punto de vista vital y el diagnóstico de certeza es extremadamente difícil si no utilizamos la genética. Vale, aquí hay otra pregunta, es un poco larga
pero lo voy a leer. ¿No será muy complejo explicar a los padres que hay BOWs que hacen que no descartemos por completo la enfermedad porque se pueden encontrar más adelante asociadas a la enfermedad y cambiar de BOWs a patogénica? Bueno, es una pregunta verdaderamente pertinente y efectivamente es muy complejo. Y yo creo que en un programa de cribado, sinceramente, creo que un programa de cribado genético debe excluir las BOWs. Otra cuestión es que en un momento dado, dentro del mismo programa, nosotros nos planteemos el reanálisis periódico de aquellas muestras o de aquellas mutaciones que pasen de BOWs a no BOWs, a patogénicas. Pero en un cribado genético poblacional, donde nuestro objetivo es un individuo sano, a priori sano, que nosotros simplemente queremos detectar precozmente dónde estamos, yo excluiría la información sobre BOWs y me centraría exclusivamente en mutaciones que a día del cribado se consideren como claramente patogénicas. El problema de las BOWs es su reclasificación y eso sí, dentro del propio cribado, como hemos comentado, podríamos incluir cada cierto tiempo una recolocación o reasignación e información en aquellos individuos donde ese BOWS se ha reconvertido, de oiga, cuando le hicimos el cribado no se consideraba que estaba patológica, pero ahora sí. El objetivo es intentar evitar las BOWS en cribado. Fuera de cribado es otra historia. Muy bien, muchas gracias. La siguiente pregunta dice, hola Antonio, ¿cómo ves la posibilidad de que en un futuro implantar este cribado de forma prenatal? ¿Consideras que el riesgo del aborto de la prueba invasiva es asumible teniendo en cuenta los beneficios? Bien, bueno, de modo prenatal lo veo más complicado que de modo preconcepcional. Y esto es otro melón, es decir, esto es otro melón que abrimos, que además es un tema que me encanta, con lo cual gracias Jordi y por preguntar y gracias a quien haya formulado la pregunta. Verdaderamente el cribado más interesante, o bueno, antes que prenatal, sería preconcepcional, al menos desde mi punto de vista, porque nos evitaría tener que hacer interrupciones voluntarias de embarazo no deseadas. No deseadas por la familia, que habitualmente no quiere hacerlas, no deseadas por el médico, nos evitamos muchísimos problemas médicos, morales, legales, de muchos tipos. Podría aplicarse este cribado neonatal, prenatal, igual que aplicamos el cribado de cromosomopatías prenatal cuando vemos algo, pero hay que tener en cuenta que muchas de estas patologías no van a manifestarse en periodo prenatal con malformaciones, sino se van a manifestar posteriormente, como nos ocurre con la prueba de talón. Con lo cual, creo que más que prenatal, lo ideal sería preconcepcional, pero ese es otro programa, creo que muy interesante, que antes o después se va a llevar a cabo, estoy convencido de ello, pero sería preconcepcional más que prenatal. Muy bien. La siguiente pregunta es una pregunta también interesante. ¿También se encuentran falsos positivos en cribados genéticos? También se podrían encontrar efectivamente falsos positivos en cribados genéticos, podríamos encontrarlos. Son más infrecuentes si nuestra detección es suficientemente buena, es decir, si nosotros hacemos una detección adecuada, pero su importancia es menor, en el sentido de que si nosotros detectamos un falso positivo, nosotros vamos a ver que posteriormente el niño no manifiesta determinada enfermedad y podemos aplicar también pruebas de segundo nivel en muchas circunstancias. A veces, pongo un ejemplo, imaginemos que tenemos un falso positivo en la atrofia muscular espinal. Bien, lo primero que vamos a ver es que el niño con un positivo no tiene las características, podemos hacer un electromiograma y vemos que no tiene las características, con lo cual va a ser más fácil determinar que eso que estamos viendo es un falso positivo. Pero cualquier prueba, cualquier prueba diagnóstica, desde una radiografía simple a la propia ocultación, a este tipo de pruebas genéticas, tiene falsos positivos y falsos negativos. Eso es algo que hay que saber y que todo el mundo tiene que tener claro. En genética, si está bien aplicado, son pocos, pero nunca es cero.
Muy bien. La siguiente pregunta hace referencia un poco a los bugs que has comentado anteriormente. Y la pregunta dice, en caso de encontrar una variante patogénica en un gen recesivo y una BOS en el mismo gen, ¿recomendarías informar la BOS a falta de la segregación en los padres para determinar si está en cis o en trans? Bien, pues como digo, va a depender de si nosotros estamos aplicando esta prueba como cribado o la estamos aplicando como prueba diagnóstica en un paciente con clínica. Y por tanto, eso tendríamos que tenerlo claro antes de aplicar el cribado. Es decir, nosotros antes de aplicar el cribado tendríamos que determinar y tener claro como prueba si nosotros vamos a mirar BOWS o no. Y ese filtro tenemos que tenerlo antes de aplicarlo como cribado, desde mi punto de vista. Este ejemplo que se pone, que es muy pertinente y francamente difícil, pues va a depender en muchas circunstancias de si nosotros tenemos alguna posibilidad de determinar esto, si es una BOWS con alta probabilidad de ser patógena o no. Y también yo diría de si tenemos una opción buena de conocer qué vamos a hacer, ¿no? Pero sería algo que nosotros tendríamos que tener antes de detectar esa BOWS, saber si vamos a querer detectar BOWS, porque eso es algo que puede excluirse y eso hay que hacerlo previamente a aplicar un cribado. Como digo, no es lo mismo aplicar cribado, donde nosotros lo aplicamos sobre pacientes sanos, que aplicarlo en un paciente con clínica. Si fuera un paciente con clínica, tendría muy claro que sí que la informaría y veríamos si efectivamente esas características mejoran o no. Pero en un panel de cribado, sinceramente, creo que las BOWS no deberíamos informarlas, salvo que luego se reclasifique. Porque si no, el número de falsos positivos va a ser brutal y además generando una angustia muy grande en las familias. Por tanto, pero eso es algo que hay que tener claro antes de empezar el cribado. Muy bien, yo estoy de acuerdo contigo. Lo digo porque cuando hablamos de segregación es ya un proceso diagnóstico. Vale, la Efectivamente, última si segregamos pregunta. estamos diagnosticando. Exacto. Que podría ser La una última. opción, es decir, Ujú. podemos plantearnos dentro del cribado determinadas BOWS, informarlas y seguirlas, ¿vale? Y eso podría ser una opción, pero tenemos que tenerlo claro, no podemos hacerlo unas veces sí, otras no, y no con esta BOWS sí porque me parece y esta no, sino tener muy claros los criterios antes de empezar, sabiendo que es posible que nos podamos perder algo y que a lo mejor esa BOWS cabría la posibilidad que en el futuro fuera reclasificada, pero por eso es un cribado. Vale, la última pregunta hace referencia a lo que sería, ¿qué papel tiene la relación entre genotipo y fenotipo en la selección de genes para, digamos, un cribado neonatal genético? Bueno, pues tiene mucha relación porque efectivamente nuestro objetivo es identificar aquellas variaciones cuyo fenotipo, vamos, idealmente conozcamos, no siempre lo vamos a tener tan claro, pero eso puede ayudar mucho. Y la relación genotipo-fenotipo, sobre todo si esa relación es evidente y está bien identificada, pues nos va a ayudar mucho. Igual que si nosotros vamos a detectar, y eso es algo que también tenemos que tener claro, patología, por ejemplo, recesiva, pero que se va a manifestar por su genotipo en edad adulta o mucho más tardía. Y eso es otra de las cosas que nosotros dentro del cribado deberíamos tener muy claro que queremos hacer. Si las vamos a informar o no las vamos a informar. Ya digo que, por ejemplo, estoy pensando en la posibilidad de un pompe del adulto, por ejemplo, o de una enfermedad de Fabry que en un momento dado, pues en niñas, ¿no? Pues no vaya a darle problemas, pero le vaya a dar problemas en el futuro. Son cuestiones que hay que tener muy en cuenta incluso antes de incorporar esa enfermedad al cribado. Sinceramente, creo que son cuestiones que tenemos que tener pensadas, analizadas, meditadas y decididas. Lo cual no siempre es fácil, ¿eh? Y realmente esto abre muchísimos interrogantes y creo que es fantástica la idea de Genomics de tener aquí pues este foro para poder con tantísimas personas como están conectadas a esta hora de un martes, ¿verdad? Pues pensando juntos sobre esto, dándole vueltas
identificando puntos fuertes, pero también puntos débiles y puntos controvertidos. Y en algunos casos no tenemos la respuesta todavía. Pues muy bien, perdón, muy bien. Creo que lo podemos dejar aquí, ¿vale? Muchísimas gracias a el centenar de personas que están aquí conectadas a estas horas. Bueno, en España es muy tarde ya, son casi las 9 de la noche. Y gracias a ti, Antonio, por esta magnífica exposición y, bueno, un poco compartir tu experiencia y estas reflexiones que hemos tenido. Y nada, con esto lo dejamos y nos vemos en el próximo webinar. Muchísimas gracias, Muchísimas Jordi. gracias. Muchísimas gracias a todos y gracias a iGenomics por haber tenido la amabilidad de invitarme a hablar con nuestros oyentes. Gracias. Gracias. Adiós.